los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este tarde lluviosa en Concepción. Habían dicho que era semana con ola de calor. No sé dónde está la ola, porque en este minuto veo lluvia a través de la ventana, también el campanil. Son las 19:03 y hoy vamos a hablar de un tema que va encima, este agosto, ¿cierto? Este fin de semana es el Día del Niño. Y este es un tema que también se refiere mucho, ¿cierto?, a los niños, adolescentes. Ponemos esta temática, esta norma y también el corazón en la mesa, porque adoptar en Chile ha sido por años un camino complejo, lento y muchas veces frustrante, tanto para las familias como para los niños, niñas y adolescentes que esperan un hogar. Este 2025 tenemos una nueva ley que anuncia, promueve, nos promete cambios en las reglas del juego. Vamos a ver si es así. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Aboga Rock. Hoy día, nueva ley de adopción. Muchos años, ¿cierto? Este sistema de adopción en Chile, siempre uno escuchaba ese, no, es que es difícil adoptar, es que es difícil, aquí hay que cumplir una serie de requisitos, es lento, es rígido, tenía un enfoque tutelar, ya esta institucionalización prolongada, largos tiempos de espera, requisitos excluyentes que crearon una brecha entre la ley y el interés de los niños, niñas y adolescentes. Esta nueva ley, hace poco, ¿cierto?, promulgada, promete cambiar el foco y ponernos el interés superior del niño, niño y adolescente. Mayor agilidad, menos discriminación, ¿cierto? Y una serie de cosas buenas. Vamos a ver si es así y para eso vamos a conversar con una invitada. Estuvo hace un año en Aboga Rock. Yo digo, mira, qué coincidencia para hablar precisamente en esta Semana del Niño. Ella es Nicole Ortiz, la mamá abogada y generadora de contenido jurídico. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida a Aboga Rock. Oye, muchas gracias, Karen, por la invitación. Claramente hace un año estuvimos acá y volvemos con algo muy, muy bueno, que es esta nueva ley de adopción promulgada ya y publicada ahora bueno, pronto a ser publicada, promulgada por lo menos ahora en el 1 de agosto. Oye, Nicole, y es tan buena, yo digo, tenemos un pasado de procesos de adopción, un sistema de adopción bastante deficiente, lento, ¿cierto?, burocrático. Hablemos un poco de eso. Antes de este cambio, de esta nueva ley, ¿cómo era el proceso de adopción en Chile? ¿Cuáles eran los mayores obstáculos normativos y prácticos de quienes deseaban adoptar? Mira, yo creo que hay varios tópicos respecto al problema de la adopción en Chile. Primero, que se centraba en los adoptantes en vez de los niños que iban a ser adoptados, y que es uno de los grandes principios que se cambia con la nueva ley, que hoy día el foco está en los niños que tengan una familia. Y antiguamente eran las personas que iban a postular y ver si cumplían o no con los requisitos para. Y lo otro, que yo creo que era lo más abismante, que podíamos tener procesos que duraban de 4 a 8 años, que es si es el juicio de protección, si es susceptible de adopción y después la adopción. Entonces, obviamente, cuando yo tengo a un niño que era pequeño, tenía 1 año y lo voy a llegar a ver si es que puedo adoptarlo, ya tiene 6 años, ya no es atractivo, por así decirlo. Ese es otro tema también, era difícil o también era más complicado para los adoptantes, hasta arrepentimiento, ¿cierto?, durante el proceso. Esto, ¿cierto? Tú dices, hay varios tópicos y se centraba en la familia que adoptaba. Y digo familia, porque eso también era un asunto, de estas familias idóneas. ¿Qué es eso de familia idónea? Este orden de prelación, o sea, hay un orden de prelación para ver si usted puede o no puede adoptar, y efectivamente dejábamos a muchas personas que eran idóneas, pero no estaban en este orden de prelación, porque lo que se prefería siempre eran los matrimonios.
después que estos matrimonios tuvieran económicamente fondos para poder mantener a un niño, que sin ya no era matrimonio conviviente civil, pero siempre esta unión familiar y dejando afuera a las nuevas formas de familia también. Claro, era un concepto de familia muy antiguo, ¿cierto? Que no se adecua y no se adecua a lo que internacionalmente se reconoce. Y dejaba ver esta visión antigua, pues dejaba a muchos afuera. Esto cambia, bueno, también fue un obstáculo, me imagino, porque dejaba afuera a gran parte de los adoptantes, de gente que desea adoptar y al final perjudicaba a los niños. Totalmente. Hoy día, por eso yo, y cuando comenzaba Mm. diciéndote, hoy día hay bastantes tópicos, creo que uno de los puntos más importantes de esta nueva ley es que el foco está en el niño, en la niña y el adolescente, en que ellos tengan el derecho a formar una familia y desde ahí eliminamos este orden de prelación. Entonces, tanto una persona que está casada, como un soltero o alguien en unión civil o familias homoparentales hoy día tienen las mismas posibilidades de poder adoptar. Entonces, ahí ya comenzamos a decir, claro, el foco hoy día está en los niños. Y eso es lo importante, nos da esperanza esta nueva ley, porque otro de los tópicos, ¿cierto?, era el sistema, los problemas de coordinación, ¿cierto? Muchas veces se generaban vacíos legales o contradicciones entre tribunales y los organismos que participaban, y las mismas familias. Entonces, ¿qué dificultad veías tú en el sistema antiguo, vigente todavía, ¿cierto?, como abogada, en esta coordinación entre los sistemas, tribunales y las familias? Es que cuando nosotros, como muchas veces se dio, y de hecho en la historia de esta ley, cuando van a hablar las familias, cuando van a hablar los jueces, cuando se hace todo el movimiento de esto, recordemos que llevamos 12 años tratando de modificar esta ley, Mm. que sean el 2024, por ejemplo, se aceptó que las familias de acogida, si cumplían ciertos requisitos, pudieran adoptar, pero han sido cosas que salieron a pichintune hasta tener esta ley completa. Mm. Entonces, dentro de ello, y se refiere, o sea, medidas de protección, cuando iniciaban por una proteccional donde se dejaba sin la posibilidad de tener contacto directo con la familia, o sea, no hablábamos de una familia solo con la familia nuclear, olvidémonos de la familia extensa, y entonces los mandamos a un centro de acogida o a algún lugar como estos FAE, los CENAME, en vez de buscar primero a la familia. Entonces, teníamos eso y a la vez teníamos otra causa donde se pedía un cuidado personal provisorio. Y a la vez teníamos otra causa donde se estaba solicitando otra cosa. Y entonces no había una unificación de causas para estos niños, niñas y adolescentes, lo que hacía primero que los chicos estuvieran dentro del sistema y que tuvieran una y otra audiencia. Y que los jueces tampoco tuvieran en conocimiento todo lo que estaba pasando, o sea, un juicio de susceptibilidad de adopción donde hay una continuación de magistrados diferentes, que no, supuestamente la causa queda radicada. Tú y yo sabemos que una causa debiese quedar radicada, pero si el magistrado no está, se traspasa. Hay veces que son destinados. Entonces, es como siempre volver de cero. Volver de cero. ¿Y qué pasó acá? ¿Y qué pasó allá? Y el niño seguía creciendo y seguía no teniendo una familia definitiva. Y se, Efectivamente, y se encontraba en los centros del Sename, donde no podía tener contacto con la familia, porque la familia tenía que solicitar a lo mejor tener un régimen comunicacional o sea, los FAE supuestamente ya no funcionan, los DAEM ya no funcionan, pero alguien tenía que velar también por el interés del niño. Entonces, después nosotros en el 2022 tenemos la ley de garantías de la niñez, cómo vamos a hacer esto con el programa Mi Abogado, y al fin de cuentas el niño era como, niña, eran como una pelotita que iba de allá para acá, de allá para acá, y ahí quedaba de nuevo en el centro. o sea, podríamos resumir la burocracia, la visión anticuada de familia, el exceso de requisitos, la descoordinación de los distintos actores en este sistema hacían que esto fuera lento y que fuera frustrante. Eso yo que hablaba del tema humano también y social, muy frustrante para las familias que tenían el deseo de adoptar y para esos niños que estaban esperando un hogar definitivo. Totalmente. Y cuando la familia era la que, por ejemplo, a mí me ha tocado ver casos donde la familia más extensa
por así decirlo, buscaba el poder tener un cuidado personal provisorio, también esto tenía que venir acompañado de algún tipo de informe, si era posible. Y muchas veces con esta medida de protección nadie evaluaba la continuidad de la medida, porque interponía medida de protección tantos meses y pasaban los 6 meses y nadie decía audiencia de revisión. Mm. Entonces, hoy día eso viene a cambiar con la ley. Tenemos que tener audiencias de revisión, se tienen que estar informando las medidas, se tiene que verificar y eso ya es un cambio y que aprieta un poquito más también a nuestro sistema judicial. Y qué bueno que lo apriete, qué bueno, ¿cierto?, que hay este cambio. La Convención sobre los Derechos del Niño habla del derecho a vivir en familia y a ser escuchado. Eso no estaba considerado en el sistema anterior, ¿cierto? No estaba, no se consagraba de ninguna manera o lo hacía, pero mal. Lo que pasa es de que en sí cuando nosotros nos vamos a como ligamentos de cosas que han salido, la ley esta es la ley 21.430, la de las garantías de la niñez. Ujú. La ley de garantía de la niñez ya hablaba de una tutela judicial efectiva, pero en esta ley se establece directamente el derecho a ser oído y además de asistencia letrada. Entonces, es algo que si bien estaba recogido en otra normativa, que se tenía que complementar, por así decirlo, porque uno, al fin de cuentas, como que va a audiencia y por favor, téngase presente esta ley donde este niño tiene estas facultades, pero hoy día no, hoy día la ley lo plasma y efectivamente, si bien no hace una descripción muy a grosso, como muy específica, es bien genérica la descripción. Sí tenemos que es una tutela judicial efectiva y que nos podemos remitir directamente conforme a la norma expresa. Ya, en el fondo están obligados, obligados a hacer. Eso es bueno los cambios, vamos a hablar, ¿cierto?, más adelante específicamente de las novedades y de lo bueno que promete esta ley. Pero respecto analizando esto de los tópicos que hacían que el sistema no funcionara, también, y viendo ya no de una mirada tan legal, sino que esto de la mirada adultocéntrica, ¿cierto?, o procedimental, afectaba mucho también. ¿Tú crees que eso era también muchas veces hacía que esto girara en torno a los trámites, burocracia y como tú decías, a los adultos? Mm, Totalmente. Totalmente. Hoy día lo que se busca con esta ley es que el niño se mantenga en su familia, ya sea en su familia nuclear o en su familia extensa. mm, Y lo que busca además es de que podamos reparar a esta familia. Y solo si esta familia no puede ser reparada, el niño es susceptible de adopción. ya. Y en la actualidad, porque la ley está vigente, la antigua hoy día está vigente, en la actualidad es al revés. Hoy día nosotros no buscamos reparar a la familia, buscamos quitarle algo a la familia. Ya. ¿Y hay posibilidades de reparación? O sea, yo no quiero generalizar, pero muchas veces, por lo que uno ve, lo ve en la experiencia, ¿cierto? Como abogada o en las noticias, ¿cierto? Reportajes tan crudos, muchas veces parece difícil. ¿Es porque es difícil o no teníamos un sistema tan robusto para poder ayudar con esta reparación? Es que hoy día la obligatoriedad viene en dictar reglamentos y protocolos. Entonces, desde esos reglamentos y protocolos en los cuales se va a estar verificando las medidas que se han establecido para la familia, se va a poder ver ese efectivo de que esta medida de protección en sí, que puede conllevar a una susceptibilidad de adopción, va a llevar a un proceso reparatorio o no va a llevar a un proceso reparatorio. Entonces, si ellos pueden determinar y se le comunica al tribunal a través de estos programas, que son los que van a decir efectivamente existe la posibilidad de un cuidado alternativo o seguimos con lo vincular, es efectivo que el niño siga dentro de su núcleo, es posible que salgan, porque acá, así como para poder hablarlo también, que es algo que también de repente uno habla así como de adopción y piensa en el caso más extremo de adopción, padres negligentes Claro, que están en el alcoholismo, en la drogadicción y los niños están abandonados. claro, eso es como ¿Ya? Y, el de laboratorio, lo que uno piensa, pero no siempre es así. exacto. Mm, De hecho, hay muchas medidas de protección que se abren porque las madres no llevan a los chicos al control del niño sano, por ejemplo. claro. Y eso lo abren los sistemas de salud. Entonces, y muchas se enteran cuando les llega una medida de protección y no saben o no tienen los recursos para enfrentar un tribunal.
Entonces, hay muchas formas por las cuales puede iniciar una medida de protección desde el colegio. Mm. Desde el colegio, porque el niño o niña o adolescente puede referir algo que haya pasado, puede ser con alguien cercano a la familia, alguien fuera de la familia, pero que pasó en su domicilio. Y bueno, los colegios tienen que tomar la acción y hacer la denuncia. Y eso también es una medida de protección. Y entonces vamos a ver al criterio que nos enfrentamos ante el juez para saber cuál es la medida que va a seguir posterior a ello. Mm. Esperemos, ¿cierto?, que todo esto que estaba mal o que no funcionaba bien cambie con esta nueva ley. Vamos a seguir conversando sobre este tema, Nicole, pero vamos a escuchar música ahora. Una canción con un tono esperanzador y nostálgico. Esperanza es lo que necesitamos, sobre todo en el sistema de adopción. Y que habla de eso, del deseo de ver crecer a una infancia, pero con dignidad, con sueños y con libertad. Esta es una melodía que nos conecta con este anhelo profundo de un mejor futuro a quienes más lo necesitan. Nos quedamos con Bob Dylan y Forever Young, aquí en Avoca Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Escuchábamos a Bob Dylan aquí en Avoca Rock. Y si usted quiere escuchar, no Bob Dylan, sino nosotras hablando, o todos los otros programas que ya pasamos todo el primer semestre con programas, puede ir a Spotify y buscar Avoca Rock y revivir estos capítulos. O a radiodec.cl, también /podcast. Y por supuesto a YouTube. Si quiere además no escucharnos, sino que además vernos, vaya a nuestro canal de YouTube de nombre Avoca Rock. Hace clic en la campanita y le va a avisar cada vez que hay un capítulo nuevo. Y ahí nos puede ver, porque en realidad el lenguaje no verbal transmite también, comunica. Pasados los avisos, seguimos con Nicole Ortiz, la mamá abogada, influencer legal, divulgadora jurídica. Todos esos nombres te he puesto, Nicole, y estamos hablando de la nueva ley de adopción. Antes de cerrar el primer bloque que hablamos de lo que había antes, lo que hay todavía, el sistema antiguo, desde tu experiencia como abogada, ¿tienes algún caso, algo que tú hayas dicho, que te haya marcado y que hayas dicho, esto está mal, tiene que cambiar y por lo tanto, de cara a esta nueva ley? Sí, yo hace muchos años atrás, cuando yo ingresé a hacer mi práctica profesional en la corporación, en el área de familia, una de las primeras carpetas que a mí me entregaron era una susceptibilidad de adopción. Ya. Esa susceptibilidad de adopción había pasado por 8 pasantes. Uf. 8 pasantes. Y fue triste porque eran más de 6 años de... De hecho, había estado hasta estancada. Había quedado Claro. así como en un escritorio y que nadie la tomó. Y yo tuve la suerte de que con el tutor que tuve, que de hecho ni siquiera era mi tutor guía, era una tutora, María Paz, la pudimos cerrar. La pudimos cerrar después de 6 años. Pero sí que la familia en verdad esta era una susceptibilidad de adopción, a lo que hoy día podríamos llamar una familia extensa, ¿ya? No eran ni padre ni madre, eran tíos. Ya. Y ellos estaban pidiendo el cuidado. De hecho, tenían hasta el cuidado provisorio, o sea, tenían el cuidado porque el tribunal ni siquiera había dado el cuidado provisorio, pero ellos ya ejercían el cuidado. Mm. Entonces, era frustrante porque no podían hacer ningún cambio, por ejemplo, en el tema de los colegios, no podían presentarse como los padres, pese a que el niño vivía como uno de sus hijos. Y claro, ya no tenían ninguna fe en el sistema. No, es que eso es lo otro, pues se pierde la fe y muchos, bueno, ellos en este caso que era la familia extensa, tal vez persistían, pero en otro caso, en que solamente está el deseo de formar una familia de esta forma, desisten, se Es frustraban, claro. Es agotador. De hecho, muchas familias que hablan sobre los procesos de adopción hablan de este tono jerárquico que existía, ajá, esperemos que ahora no pase, pero que en la actualidad, claro, existe, porque cuando a ti te comienzan a hacer todas estas pruebas para ver si eres hábil para poder adoptar, el tono que tenían los asistentes sociales en ese punto, o psicólogos, dependiendo de la dupla que te toque y que te entreviste, es un tono bastante jerarquizante, o sea, cumples con requisitos para poder ser. Y ahí yo creo que está el problema en el sistema. Mm, mm. Y esperemos que cambie. Vamos a hablar ahora, ¿cierto?, de
este cambio legislativo. La nueva ley, ¿cierto?, que promulgada este año busca modernizar este sistema, como decíamos, con un foco en el niño y adolescente, no en los adultos. Se eliminan conceptos discriminatorios, se establecen nuevos principios rectores y se agiliza el procedimiento. Todo eso promete, ¿cierto?, y reconoce múltiples formas de familia. Ya con eso, ¿cierto?, nos alegramos, pero veamos en concreto, Nicole, ¿cuáles son los grandes cambios? Y partamos por esto, que el gran titular y la gran chapa de esta ley es que el interés superior del niño pasa a ser realmente el centro. ¿Es tan así? ¿En qué se nota estos cambios? Mira, yo creo que una de las cosas donde más lo podemos notar, hoy son tantas, pero Qué bueno, ya, qué bueno. si pudiera elegir, pero el derecho a ser oído. El derecho a ser oído creo que es algo muy importante porque nosotros siempre pensamos en niños pequeños en la adopción, pero los niños son susceptibles de adopción hasta los 18 años. Entonces hay niños que de verdad pueden hablar y pueden contar y pueden decirle al tribunal hoy día, oye, ¿sabes qué? Esto me está pasando a mí, esto es lo que a mí me gustaría. Y eso es lo que establece este derecho a ser oído. Otra cosa también súper importante, que bueno, que con la ley de garantía ya teníamos la representación judicial. Ya la Ujú. representación judicial. Hoy día, por ejemplo, si nosotros vamos a una causa de cuidado personal, los niños ya se les fijan curador ad litem. Casi todos los niños tienen curador ad litem en casi todas las causas, hasta en alimentos, dependiendo del tribunal. Es algo como que se ha ido ya internando en sí en el sistema. Pero estas esperas de un juicio que podría tardar de 4 años a 8 años, hoy día se reducen de 12 a un máximo de 18 meses. Wow. Entonces, O sea, eso es fantástico. es fantástico. Esperemos que así sea, porque hoy en día es lo que promete esta ley y espero que así sea, porque estos 18 meses, eh, ¿por qué digo así? Porque un poco de desconfianza en mi parte, porque al final las audiencias, las reprogramaciones, los procesos igual se van dilatando. Yo creo que bueno que el espíritu sea a agilizar, pero ¿tú crees que en la realidad va a ser práctico conociendo cómo funciona el sistema judicial de familia hoy en día? Mira, ahí el Mm. otro día participaba en un seminario del IEJ, que es el Instituto de Estudios Judiciales, y los jueces decían que una de las grandes vallas de esta nueva ley es el presupuesto. Mm. Podemos tener toda la intención, pero claro, el presupuesto está destinado a estos programas y a la creación de estos protocolos y a que exista en el Servicio de Protección a la Niñez mayor número de personas contratadas que puedan representar a los niños. Pero nos olvidamos de la inyección de recursos al sistema judicial. O sea, los tribunales de familia ya están Mm. colapsados con la ley de pensiones de alimentos. Mm. Entonces, hoy día, llevar una causa en familia, yo te digo, no sé, uno ingresa una demanda hoy día en agosto y tiene audiencia para enero del 2026. Sí, pues por Entonces, eso te decía que es complicado. pero sí, sí ahí judicialmente tiene algo bueno, Mm. que estas causas van a tener preferencia para su vista en la Corte de Apelaciones Ya, y en la Corte Suprema. ya. Máximo 5 días. Ya, Entonces, eso es eso es, bueno. bueno, de manera preferente se tienen que ingresar en tabla. Entonces, eso ya por lo menos hace que se agilice por lo menos en segunda instancia. Ujú. Y eso es ¿Ya? bueno y esperemos que igual exista algo similar para en primera instancia, porque me cuesta verlo, como tú dices, sin ampliar recursos humanos, sin cambiar eso, me cuesta ver que se puedan cumplir los plazos de 18 meses, que es ideal, ¿ya? Pero me cuesta un poco, ojalá que haya un refuerzo. Idealmente, o sea, ojalá yo creo que ahí cuando hemos visto nuevas leyes, quienes tienen que pedir estos recursos es el Poder Judicial directamente al Mm. Estado para que se inyecten a funcionarios, porque en Mm. verdad lo que necesitamos es más jueces, necesitamos más actas, Claro. más funcionarios que hagan la pega para poder abordar todas las materias que tiene un tribunal de familia hoy en día, que no son pocas. Claro, y ahí viene la crítica también un poco a esto porque ha pasado mucho y lo vimos ahora que la ley Karim cumplió un año, es igual, ¿por qué lo pongo de ejemplo? Porque también es una ley que prometió mucho, que es muy buena, ¿cierto? Que tiene un objetivo muy positivo, pero con organismos que no estaban preparados y con una DT que se está demorando mucho, que está sobrecargada, que no tuvo más recursos, entonces al final en la práctica no resulta.
tenemos investigaciones ahí demoradas. Entonces, por eso te digo que es súper importante cuando tenemos una ley que se robustezca también el sistema que se va a hacer cargo. Sí, eso es Mm, complejo mm. porque hoy día es como cuando te dicen que voy a quedar con una sentencia bella en papel y no Claro, podéis ejecutarla, es lo mismo con la ley. sí, po. Podemos tener leyes muy buenas, pero sin ejecución, sin poder llevarla a la práctica, sin personal, es súper difícil. Mm, Y pasó en su momento también, bueno, lo que pasó hoy día con la ley Karin es total, o sea, tenemos investigaciones que se demoran por sobre los 90 días sí. siendo no de 10 y hábiles. Entonces es terrible. Y en el caso de familia, nosotros todavía esperamos, las liquidaciones ya se automatizaron en casi todas las causas, eso Ujú. sí, hay que decirlo. Pero si tú te llegas a oponer a una liquidación, o sea, mínimo, espérate 3 meses Sí, para que puedas resolverte. sí, sí. Y también la aplicación de las medidas, no sé, los arrestos o de repente ese tipo de medidas también, pues, como que es demoroso. Entonces, ha mejorado, ¿cierto? Pero todavía falta. Y por eso da susto cuando aparecen estas leyes que prometen tanto y uno dice, ya, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Y Eh, hay un mm. punto importante, Karen, es la capacitación de los jueces y juezas. Eso, la especialización de los funcionarios y de los actores, en el fondo todos, pues, los jueces también. Tienes toda la razón, que también yo siempre lo digo, mira, cada vez que hablamos de ley acá y cuando tengo el gusto de hablar con una autoridad, siempre es como muy bonita su ley, pero ¿qué pasa primero, siempre los temas que se caen, que es la capacitación, la fiscalización y la implementación. Po. Totalmente, ¿no? Y además que en Derecho de Familia nosotros tenemos que dictaminar conforme a la sana crítica, entonces, pastelero a tus pasteles, o sea, si yo Claro. creo esto y los que litigamos sabemos, oye, no, este juez te falla así, este juez te falla así, y en verdad nadie o sea, uno puede como ponerse ante el juez, pero son majestades, dioses, de repente muchos tienen los humos bien elevados y no hay por dónde atacar, o sea, lamentablemente hoy día la falta de capacitación y lamentablemente, es lamentable decirlo, pero Mm. tenemos jueces que mandan a las mamás, por ejemplo, a trabajar sin pensar en, por ejemplo, las labores de cuidado. ¿Por qué las labores de cuidado si usted tiene que cuidar? Y entonces, si yo cuido, y todavía no están actualizados con las leyes. Mm. El otro día nos pasaba, hablaba con una colega, con la Miri, y me decía, oye, yo le pedía a un tribunal el arresto y otras medidas de apremio, y el tribunal me mandó a decir que esas medidas eran demasiado, que mejor buscara otras medidas como la retención en las cuentas corrientes. Claro. Entonces, ¿para qué existen otras medidas de apremio? Vaya a tomar un café con el alimentante mejor y a ver si, si lo persuade. Pero A no ver me si le pida esto, pagan. claro, no me pida esto. Nada que ver, po, nada que ver. Sí. Y ahí lo que tú dices, Entonces claro, ahí la tenemos capacitación. Claro, hay tenemos una gran... una pata coja, ¿cierto? En esto de la especialización. Y no bastan existen cursos de la academia, cursos del Poder Judicial, pero no son suficientes. Debería ser obligatorio el que queden expertos o jueces especializados. Yo creo que eso también es algo que debería cambiar. Sí, pero tenemos muchos jueces destinados que en verdad no manejan bien el tema. Debiese, tal y como uno como abogado se tiene que especializar en cierta materia para, no sé, dictar alguna clase o ver, no sé, alguna causa, etcétera. Los jueces también, o sea, nosotros de repente vemos jueces de familia que nunca han estado en el tribunal de familia, que vienen de un garantía Mm. top, entonces la verdad efectivamente estamos tratando cosas totalmente diferentes. Oye, Claro. pero otra cosa, para que no se nos ¿Mm? vaya el tema, una cosa muy importante también de esta ley es el contacto post-adoptivo. ¿Ya? ¿Qué es Es- eso? Ya, el contacto post-adoptivo es de que yo voy a poder saber mis orígenes. Si yo quiero Ah, saber de dónde vengo, yo lo voy a poder hacer, ¿ya? Porque todos los niños tienen la posibilidad de conocer sus orígenes. mira, eso Y antes no se podía. no, ahora se puede hacer con esta nueva ley se va a poder hacer una solicitud al tribunal y el tribunal en sí, a través de informes periódicos, por 2 años va a cautelar que este contacto post adopción esté bien dado, ya que no le cause ni un perjuicio al niño, niña y adolescente. Entonces, todo esto a través de un protocolo, de algún reglamento, se tiene que pedir la autorización
a los que van a adoptar, si quieren participar, porque esto es voluntario. Ujú. No puedo obligar a quienes dieron en adopción a tener este contacto post-adoptivo. Pueden ellos saber que vienen de una adopción, saber quiénes son. Ya cuando uno escucha como el símil de estas adopciones abiertas o cerradas en Mm. Estados Unidos, es ¿Ya? como similar. Ya, o sea, todas las adopciones van a ser abiertas. Vamos a poder saber de dónde venimos, cuál es nuestra familia de origen. El registro civil nos va a poder entregar un informe sobre eso. Ya, Si yo quiero tener contacto, lo tengo que hacer a través del tribunal. ya. O sea, pero y ahí, por ejemplo, si la familia adoptante no quisiera, ¿existe la posibilidad que dije, no, yo no quiero, no, o no? Los programas, el programa da una recomendación al tribunal y el tribunal dirime. Ah, perfecto. Ya. Ya, pero eso igual es un gran cambio. No va a estar esa prohibición que daba como argumento de teleserie, ¿cierto? Voy a buscar mis orígenes, mi familia, no se podía. Hoy en día eso es una posibilidad. Sí, efectivamente, hoy día se abre esa posibilidad y es súper buena porque al fin de cuentas muchos niños tienen, como tú decías, pues este sueño de saber de dónde vienen, Ujú. de conocer a alguien de su familia y hoy día se va a poder lograr, siempre y cuando no les genere ningún prejuicio. Oye, Nicole, ¿y qué otro gran cambio? Yo sé que hay muchas cosas porque es un cambio en 180 grados, pero ¿qué otra cosa más puedes destacar de esta nueva ley? Ya, yo lo encuentro fenomenal que las familias que han estado con este proceso de familias guardadoras, Ujú. ¿ya? Si han cumplido más de 18 meses continuos con este niño, niña y adolescente y cumplen con todos los requisitos ya para poder adoptar, que los requisitos para adoptar es que tú tengas entre 25 y 70 años, que exista una diferencia entre 20 y 52 años con la persona que tú vas a adoptar, que no hayas cometido ningún tipo de delito y estés capacitado porque se debería hacer un protocolo respecto a quienes están o no capacitados, pero en sí, si tú eres una familia guardadora ya cumples con estos requisitos. De hecho, desde el 2024 existe la posibilidad de que las familias guardadoras, a través de un reglamento, puedan optar a la adopción, pero no era ley todavía. Y que ellos, si están por más de 18 meses con el niño, niña, adolescente, pueden solicitar la adopción. Ya, eso es súper bueno porque vimos, ¿cierto?, cuántas historias en noticias, reportajes en las cuales se había encariñado, ¿cierto?, habían cuidado por mucho tiempo y no tenían la posibilidad de poder adoptar. Eso cambia ahora, lo cual es muy positivo también. Súper positivo. Yo siempre me acuerdo de este caso icónico del carabinero. Sí, yo igual estaba pensando en el mismo caso. Sí, y que para ellos fue súper triste y lo lucharon y ellos llevaban años con la niñita, años con la Mm. niñita y no podían hacer la adopción. Y bueno, y por ese caso y otros se fue modificando el reglamento para poder permitirles adoptar hasta ya que hoy día se consagra totalmente en la ley. Excelente. Oye, muy buenos cambios hemos visto en esta nueva ley y vamos a seguir hablando de ellos en el siguiente bloque, pero vamos a escuchar al señor David Bowie, que le canta, que en esta canción dedicada a su hijo y desde un lugar imperfecto. Porque no todo tiene que ser perfecto, ¿cierto? Pero siempre lleno de amor y humor. Esta canción celebra la diversidad en la crianza y las formas de ser familia, tema importante que vamos a abordar en el tercer bloque. Y muy en sintonía con esta visión inclusiva de la nueva ley. Así que nos quedamos con Cooks y David Bowie en Aboca Rock. De vuelta aquí en Aboca Rock, eso era David Bowie. Estamos con Nicole Ortiz, la mamá abogada. Sígala en sus redes sociales, @mamabogada, con una A, ¿cierto? Yo siempre digo una A. Ahí va a encontrar muy buen contenido jurídico, legal y enfocado, ¿cierto?, en familia, para temas de alimentos y en general. Ve que tienes tu equipo ahora, Nicole, y así que ahí las chiquillas trabajando para las familias, para los niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Así que felicidades por eso. Muchas gracias, Karen. Sí, tenemos ahí familia, laboral, migraciones, pasando el spot. Excelente, súper bien, ¿no? Pues a seguir ahí a la mamá abogado. Y seguimos hablando de esta nueva ley de adopción. Se nos quedaban algunos cambios y uno súper importante. Como yo hablaba en esta canción, hablaba de esto de la visión inclusiva de la familia. Ya no hay más estas familias perfectas, familias idóneas, porque idónea es un eufemismo para decir que cumples con ciertos requisitos como una lista de compras, ¿cierto? Y muchas veces no es necesario. Esto se acaba.
Efectivamente, hoy día lo que se ha establecido es que se tienen que editar protocolos y reglamentos para poder calificar, más que calificar, sino que capacitar. Hoy día la visión es así. La capacitación de estos padres, madres, familias homoparentales o personas solteras que quieran poder adoptar a algún niño, niña o adolescente para poder capacitarlos en lo que viene, qué es la adopción, qué es el proceso, qué es ser padres. Este es el foco que hoy día están teniendo también todos estos programas y las directrices que se están dando. De hecho, esto partió con un programa piloto donde se licitó y la Fundación América por la Infancia tuvieron la posibilidad de crear como un protocolo para poder establecer como una rúbrica Ya. para con la familia. Y así se está trabajando ahora, creo, o sea, estoy casi segura, que es en la quinta región donde se está adoptando esta forma. De Ya. manera así como de a poquito va, hasta que esto salga ya este protocolo, este Mm. reglamento determinado para que todos los servicios puedan adoptarlo de la forma en que mejor ha salido. Ya, porque yo creo que es importante que sigue necesitándose una idoneidad por parte de quienes adoptan, pero no una familia compuesta de cierta manera para que puedan calificar. Esa es la Claro, porque diferencia para mí. hoy día los requisitos son genéricos, no haber Mm, cometido delito, mm, no haber sido condenado contra delitos que vayan en contra del interés de niños, niñas y adolescentes, tener este rango de edad ujú. que es de 20 a 52 años con la persona que voy a adoptar y es tener entre 25 y 70 años para poder adoptar. Igual Pero es ya, amplio, 70 años, igual es amplio el... Está bien, me parece bien, pero qué bueno que sea así. es que sabéis que te da la posibilidad también de adoptar a niños más grandes, Ya. 17 años, 16 años. Yo de verdad conozco casos de chicos que han adoptado a chicos de 25, o sea, de 15, 16 años. ¿Por qué? Porque muchas veces los iban a visitar a estos centros del Sename y en verdad después te encariñas y porque salen a la vida, o sea, cumplen 18 años y la verdad nadie más los está protegiendo. Entonces también esto es importante que nos podamos hacer parte como sociedad. Eh, Pero antes de eso, ¿Mm? Sí, no, que te iba a antes comentar algo de eso, de que una vez en un centro hablé con una chica que lo único que quería era quedar en la universidad, porque si ella cumplía 18 años se tenía que ir y no sabía qué hacer. Y era súper triste el testimonio. Así que qué bueno que se pueda adoptar, ¿cierto? Más grande. Oye, cuéntame, ¿qué ibas a decir? la adopción por integración. Esto es un mecanismo muy bueno para todos aquellos que tienen parejas en los cuales, bueno, el progenitor o progenitora ha desaparecido y esta palabra que nosotros usamos, la madrastra o el padrastra, Que suena tan ha, fuerte. Sí. suena súper fuerte, pero en sí la pareja de este progenitor o progenitora, y quiero ser así como bien Ujú. clara, que no es solo para madres, no es solo para padres, es para ambos, ¿ya? Se ha hecho cargo por más de 5 años, ya tiene esta posesión notoria del estado civil de padre, y el progenitor o progenitora ha desaparecido por 2 años, ha estado ausente de la vida del niño, niña o adolescente, de poder solicitar la adopción por esa pareja que tú tienes. Oye, Ya, porque, me parece muy no, bueno porque eso ocurre mucho, ¿cierto? ¿Cuántos padres o madres crían y que no son necesariamente los biológicos? Pero me llama la atención los años, son 2 años. Igual es poco, encuentro. yo lo encuentro maravilloso. No, está bien, pero me refiero de que 2 años desaparecido, o sea, basta un segundo, ¿cierto? Pero si el arrepentido llega o arrepentida, no, ni una posibilidad de reclamo en el fondo. Ninguna posibilidad de reclamo porque en todas estas solicitudes se le va a notificar a la contraparte. Entonces, se inicia de forma conjunta por el progenitor o progenitora más la persona que quiere reconocer y se le notifica a la otra parte. Entonces, tampoco puede decir, oye, yo no lo sabía. Ya, Entonces, claro. sí, en verdad desapareció del planeta Tierra, no hay mucho más que hacer. Y hoy día me pasa mucho eso, que las familias buscan siempre un cambio de apellido sin saber que el cambio de apellido no cambia la filiación que nosotros tenemos. Sí. Eso se da mucho, que de repente no, que en realidad quiero el apellido de quien me crió y no el biológico, o los cambian por el de la mamá. Pero qué bueno que ahora existe esta posibilidad, porque cuántos casos, ¿cierto? Hay que en la práctica ejercen como padres y no pueden tener el reconocimiento. Sí, oye, y otro, Sí, y ahí,
Espérame, y ahí abrimos la puerta para un proyecto de ley que yo no sé si ustedes lo han tocado aquí, que es la ley de abandono parental. No. Yo creo que es una ley que tiene que salir, es un proyecto de ley que lo están llevando organizaciones, que es Resistencia Materna Chile. Y encuentro que es un proyecto de ley muy bueno y que ha estado dormido mucho tiempo, que habla sobre el abandono parental. ¿Por qué una madre, por ejemplo, que ha cuidado a su hijo, no se le ha pagado pensión de alimentos, no se han dado las visitas, tiene que pedir la autorización al padre para poder salir del país? Sí, ese es un gran problema. Qué buen proyecto, qué buen proyecto. Vamos a esperar, estar atentos ahí. Y cuando salga, Nicole, ya sabes, podemos conversarlo. Oye, pero algo dijiste de protocolos, reglamentos. Esta ley no termina con ser publicada. Hay más. Sí, efectivamente la ley, un paso es la publicación, pero tenemos 10 meses para su puesta en marcha. Y bueno, en sí lo que se han comprometido las autoridades que sea anterior a estos 10 meses, que estén los protocolos y los reglamentos para que puedan los servicios de protección a la niñez trabajar y así también los tribunales para poder trabajar. Eso sí, hay algo que a mí me llama la atención, que en un seminario del IEJ estableció el subsecretario, señaló de que iba a quedar la posibilidad abierta a que los tribunales pudieran decidir durante este periodo de marcha blanca si fallaban en conformidad a las normas de la ley antigua o podían adaptar a normas nuevas. Ahí, eso, yo no lo encontré en la ley, no lo encontré en la ley, no hay una retroactividad, ¿Ya? pero claro, si la instrucción está y si es posible, sería maravilloso. Esperemos que así sea y esperemos que se cumplan estos plazos. Yo siempre, no es por dudar, no es por dudar, pero yo digo, bueno, esperemos. Siempre pongo ahí en duda. Ojalá que así sea, ¿cierto? Para que todo funcione como se promete. Y dejando un poco de lado, pero no completamente, la norma, pasa algo con la adopción, ¿cierto? Que a pesar de que tenemos avances legislativos, a veces hay mitos que persisten, estigma, el desconocimiento sobre este proceso, ¿cierto? Y toda esta nebulosa que había antes de que era difícil, que no se podía, hace que vean un niño adoptado como distinto, ¿cierto? El proceso mismo era tabú, era en ámbito privado, no se entendía bien, y no teníamos conciencia como sociedad de que esto es un acto jurídico y social profundamente transformador. Si bien la ley cambia, ¿cierto? El marco legal cambia, ¿qué crees tú que tiene que pasar en ámbito social y cultural? ¿Cuáles son las principales barreras culturales que persisten y que deberíamos cambiar para, en el fondo, poder ayudar, ¿cierto? Desde la comunidad que esto funcione. Creo que todos los cambios vienen desde nosotros mismos, desde la ley Karin que estábamos hablando Ujú. hace un rato, hasta ley de adopción, que nosotros debemos empezar a entender que cambiamos como sociedad. Y esto yo lo veo día a día porque nosotros, de nuestra generación a generaciones más antiguas que nosotros, todavía son muy de estas categorizaciones. Pero creo que las nuevas generaciones, los niños no hacen distinción. Las distinciones las hacemos los adultos. Entonces, poder entender que ser adoptado y la filiación que conlleva esto no es distinta hoy día. Ya hoy día con esta nueva ley, el adoptado va a tener la misma filiación que va a tener un hijo. Entonces, son cosas tan de perogrullo de repente de decir, oye, ¿sabes qué? No es otro tipo de hijo. Cuando hablábamos de los hijos naturales, Claro, hoy sí, qué antiguo eso. antiguo. Y Sí. entonces, así mismo, nosotros vamos superando las barreras cuando dejamos de hablar de esto. Creo que el dejar de hablar, desde ahí está, y tarea para todos los que somos papá y mamá, de dejar de hablar como, por ejemplo, es extranjero, es nacional, es blanco, es negro, es gordo, es flaco, es adoptado, no es adoptado. Yo creo que la tarea viene desde la familia. Y cuando nosotros como familias podemos entender que, sobre todo, todos los niños y niñas son iguales, no solo ante la ley, sino que ante los ojos de nosotros, vamos a hacer que la nueva generación pueda cambiar. Oye, tienes mucha razón, así es, el cambio parte de nosotros y es súper importante que lo hagamos y que lo traspasemos a las nuevas generaciones. Cerrando con este mensaje, Nicole, te agradezco a que hayas venido, ¿cierto?, a Boca Roca a hablar de este tema. Se nos hace cortito siempre, pero al menos quedamos con una idea de lo nuevo, ¿cierto?, y esperanzados con que existen estos cambios en pro de los niños, niñas, adolescentes.
Sí, Iván, muchas gracias por la invitación. Se nos hace súper corto, somos buenas para hablar. Sí. Pero como tú les decías ahí en Mam Abogada, van a poder encontrar toda la información. Nosotras vamos a estar subiendo harta información respecto a esta nueva ley, los cambios que vienen, cuándo van a estar todos estos protocolos, reglamentos, e incentivar a las familias a que esperen un poquitito, porque las cosas van a mejorar. Y también un llamado súper grande a ser familias cuidadoras, familias guardadoras. Es importante hoy más que nunca, hay un gran número de niños lactantes que están en procesos de adopción. Más que nunca, de hecho, daban las cifras, no voy a mentir, no voy a decir ahora en este momento las cifras, pero sí a un aumento de niños que son lactantes de 0 a 3 años que están en estos procesos como nunca antes. Entonces, sí sería bueno que todos nos pusiéramos ahí la manito en el corazón. Si no puedo tener a un niño, no me lo puedo llevar a mi casa, podemos ir a los centros. Ay, Hay también se fundaciones. puede, ya, eso es importante, ¿eh? Te voy a dejar la tarea de que subas ese contenido, porque me interesa, yo creo que hay gente que le interesa. A veces le da cosa o no pueden llevarse un niño a la casa, pero poder cooperar desde otra manera es interesante. Así que si puedes decirnos más sobre eso en tu contenido, por favor, se agradece. Sí, de hecho, te voy a recomendar a una chica que es la hija del Sename, la Stylus. Mm, Ella siempre está haciendo, ella tiene una historia familiar súper fuerte, yo la encuentro atómica, y ella siempre está haciendo campañas, va a visitar hogares, ha ido creciendo mucho para poder visibilizar esto. Y hay muchas páginas también que lo hacen y hay muchas fundaciones que hacen una pega muy bonita respecto a todo lo que viene atrás de la adopción y la familia, que son guardadoras. Entonces, sería bueno que nos pudiéramos poder involucrar un poquito más respecto a eso, porque todos hablamos desde perdón tal vez la salvedad que voy a hacer aquí, hoy día está muy en boga, de hecho, hace muy poquito leía que un diputado ingresó un proyecto de ley en contra del aborto. ujú. Entonces, para todos es muy fácil hablar de que los niños deben nacer y que todos los niños tienen protección, pero nadie se preocupa de los niños, niñas y adolescentes que ya nacieron. Claro. Y ahí yo creo que está el punto. Muy buen mensaje, vamos a estar atentos, ¿cierto? Y vamos a seguir a esta chica para informarnos más. Y a propósito, ¿cierto? De esto de ser guardadores, tú tienes una tarea con la canción que vamos a escuchar. Ay, Guardián, de Alanis Morissette. Es muy linda la canción y en verdad lo que ella hace acá es hablar de que te voy a proteger, como sea, hasta donde sea, hasta el infinito. Yo voy a ser tu ángel guardián porque puedes caerte, puedes llorar y siempre voy a estar ahí yo. Así que a enfrentar, pero yo voy a estar ahí. Entonces, este sueño de que no estás solo hoy día, puede llegar alguien a salvarte. Alguien puede ser tu guardián. Qué linda canción. Nos quedamos con Alanis Morissette y Guardián. Y por mi parte, Nicole, te agradezco por ayudarnos a leer esta ley desde la empatía, el derecho y la valentía de transformar realidades. Gracias de nuevo y nos quedamos con eso. Alanis Morissette, aquí en Aboca Rock. Chao.